placer es compartir con ustedes y ser parte de esta jornada. Y espero lo que les quiero mostrar y conversar un poco sea valioso para ustedes en el día de hoy. Vamos a conversar sobre las predicciones en amenazas de ciberseguridad para el 2024. Pero, bueno, mi nombre es Luis Herrera, ya me presentaron. Soy ingeniera de preventa para Fortinet Panamá. Pero para poder nosotros predecir o saber qué va a pasar en el 2024 y en los próximos años a nivel de ataques y amenazas de ciberseguridad, es necesario saber cómo quedó o cómo cerró el año pasado. Cuáles fueron los aspectos que resaltaron durante el 2023 para saber cómo empezamos en el 2024. Y estas cifras son obtenidas de FortiGuard Labs, que son nuestros laboratorios de inteligencia y análisis de amenazas de Fortinet. En Latinoamérica hubieron 200.000 millones de intentos de ataques en el 2023 y de esos 4.000 millones fueron en Panamá. ¿Qué representa Latinoamérica a nivel mundial? Más o menos el 14.5% de los intentos de ataques a nivel mundial. Y cabe resaltar que los 3 países en Latinoamérica con mayor volumen de ataques fueron Brasil, Colombia y México. Pero no solamente nos quedemos en cifras, necesitamos entender cuáles son las características de esos ataques para saber, porque para poder nosotros estar preparados frente a los ciberdelincuentes y cómo ellos nos atacan, necesitamos entender qué está sucediendo. Y quiero resaltar 4 aspectos que se obtuvieron del informe 2023 hecho por FortiGuard Labs. El primero es que obviamente el ransomware siguió siendo una tendencia. Fue una actividad muy significativa, pero lo que cabe destacar sobre el ransomware es que cada vez son ataques más específicos y dirigidos a distintos tipos de empresas. El siguiente es que muchas de las amenazas recibidas fueron relacionadas con aplicaciones de Microsoft Office, Excel, PowerPoint y Word. ¿Y qué es lo interesante aquí de destacar? No es tanto que son de estas aplicaciones, sino que ya estas aplicaciones tenían firmas de remediación contra estas amenazas. Pero a pesar de esto, de que existieran estas firmas, aún los atacantes las seguían explotando. ¿Y por qué sucede esto? Porque nuestras organizaciones y nuestras empresas en muchos casos no tienen algún plan adecuado o procesos adecuados de parcheo o de actualizaciones, lo que hace que los atacantes busquen esas vulnerabilidades. Y conversando un poquito más sobre Microsoft Office, el 50% de las detecciones de malware fueron a través de archivos de Microsoft Office. Y podemos decir que, pero es que nosotros no lo podemos dejar de usar. Claro que no, pero necesitamos educar a nuestra población. Y aquí extiendo un poco el mensaje, no nada más a nuestra población dentro de nuestra organización o de nuestra empresa, sino como mencionaba en el panel anterior, a los estudiantes, padres de familia y todos los que están relacionados. Educando al personal podemos mejorar estas cifras. El otro aspecto a resaltar también fue el malware Prometheus. Ese malware tuvo un alto crecimiento en el 2023 y los países en donde hubo mayor incidencia fueron en Panamá y en Ecuador. Y este es un malware, la verdad, muy dañino porque no solamente te hace control remoto del sistema, sino que también puede hacer movimiento lateral, puede hacer robo de contraseñas, puede hacer minería de criptomonedas, puede descargar archivos maliciosos y ejecutarlos. Y como cuarto punto estaba la explotación de Double Pulsar, que representó un 75% de toda la actividad de este tipo de explotaciones en la última parte del 2023 o en la última mitad del 2023. Y aquí también quiero resaltar que sobre esta explotación también existe una firma de remediación que ya está. O sea, es una explotación muy conocida que viene de un par de años atrás. Entonces, ¿qué podemos sacar de este resumen del informe de FortiGuard Labs del 2023?
que no solamente los atacantes están creando o sofisticando las medidas de ataque, sino también están explotando en muchos casos vulnerabilidades ya conocidas y que nosotros como organización, como empresa, como Estado, no nada más necesitamos mejorar o inyectar tecnología, necesitamos educar a las personas y también generar procesos para poder que la tecnología que estamos implementando en verdad funcione. Entonces, con esta introducción de qué pasó en el 2023, voy a conversarles un poquito de las predicciones esperadas para el 2024 y los próximos años. Se espera ataques de ransomware enfocados a grandes industrias. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Por qué el volumen de ransomware sigue o la explotación de ransomware sigue en aumento? Porque al final es muy rentable para los ciberatacantes. Y eso es lo que ellos buscan. La cantidad de ransomware que creció en la primera mitad del año 2023, entre el primer mes y el sexto mes, fue 13 veces mayor. Pero si los atacantes logran de manera exitosa atacar una industria que sea, por ejemplo, un servicio público y afecte globalmente o socialmente o tenga un impacto bastante grande, el ROI que ellos pudieran obtener es mucho más alto. Entonces, paralelamente a la cantidad de ataques que pueden recibir las organizaciones, porque la verdad es que ya ninguna organización se puede librar de un ransomware. Antes la gente pensaba que solamente atacaban a empresas grandes. Cualquier tamaño de empresa y cualquier industria está vulnerable ante un ransomware. Pero ya no solamente tenemos que pensar en este tipo de industrias, sino también tenemos que enfocarnos en servicios públicos e industrias de alto impacto. Por ejemplo, en el 2023 hubo una afectación a las fábricas de Clorox en Estados Unidos, de las plantas de producción. Tuvieron que parar la producción por un tiempo prudente, desconectar sistemas, y eso afectó toda la línea de entrega de productos. Y podemos tener ataques masivos a sistemas, por ejemplo, energéticos, de entregas de agua, porque cada vez estos sistemas públicos, sistemas de salud, están conectados a la red, están conectados al internet, ¿verdad? Otro punto a favor que tienen ellos es que se generan playbooks más agresivos, porque tenemos muchas más tecnologías, inteligencia artificial alrededor de esos playbooks. El siguiente punto son días ceros, ataques días ceros. Se esperan ataques días ceros más prolongados. ¿Y por qué sucede esto? Porque las empresas, para poder ir a la marcha de los servicios que tiene que entregar la mayoría de las organizaciones, implementan más tecnología, implementan más software, crean más aplicaciones. Y eso hace que la superficie de ataque se expanda. Entonces, al expandir la superficie de ataque, si nosotros no tenemos de la mano, así como vamos creciendo en tecnología, en aplicaciones y en sistemas, no vamos creciendo en ciberseguridad, eso hace que nosotros estemos más vulnerables ante los ciberatacantes. Y ellos puedan encontrar en estas aplicaciones o en estos softwares vulnerabilidades de día cero que puedan explotar. Y lo que sucede es que las empresas no van a estar protegidas ante una vulnerabilidad de día cero que aún no se conoce, ¿verdad? Entonces, necesitamos cubrir con ciberseguridad y prevenir esas vulnerabilidades. ¿Y cómo lo logramos? Poder entrar desde la línea de desarrollo de software, previo a que ese software, esa aplicación se vaya en producción. De esa manera, nosotros podemos lograr detectar las vulnerabilidades de manera saludable y poder corregirlas antes que los atacantes las puedan detectar. Y aquí es muy importante porque se pronostica que van a haber brokers de día cero en donde ellos se van a encargar en el dark web de poder detectar y vender estas vulnerabilidades para poder que sean explotadas de manera grupal y el impacto sea mayor. Lo otro interesante también es que, como mencioné, las empresas están adquiriendo más tecnología
para poder dar todos sus servicios operativos a los clientes, pero a la vez también no es que están completamente desconectadas del tema de ciberseguridad. Las empresas invierten en ciberseguridad. Muchas ya se han visto atacadas. Entonces, ellos van cerrando un poco este panorama de por dónde viene el ataque. Digamos, están creando más murallas, se lo están poniendo más difícil a los atacantes. Pero los atacantes también son creativos. Entonces, los atacantes tienen que buscar cómo entrar a esa red para lograr su objetivo o a esa organización. Y la inteligencia artificial generativa los apoya a eso, porque un ejemplo, por ejemplo, puede ser clonar voces de altos ejecutivos para lograr entrar a un objetivo, mandarlo a hacer ejecutar algún comando que pueda hacer una transferencia bancaria o pueda, por ejemplo, dar una información confidencial o refleja algún tipo de contraseñas. Entonces, con esto ellos pueden entrar a estos objetivos y en muchos casos, por decirlo así, persona que colaboró, ni siquiera está anuente de lo que hizo. Pero podemos ir más allá, pueden haber también colaboradores internos que se unan a estos grupos de ciberdelincuentes porque al final es un ingreso económico adicional, ¿verdad? Y se conoce como reclutamiento as a service. Entonces, tenemos que también tener procesos para poder estar vigilantes frente a este tipo de intrusión. Algo más que se predice para el 2024 es que este año va a haber acontecimientos internacionales interesantes. Por ejemplo, tenemos los Juegos Olímpicos en París, tenemos muchas elecciones en distintos países y cada vez más este tipo de eventos masivos donde una afectación tiene mucho impacto se amarra a tecnología. Digamos, en unos Juegos Olímpicos necesitas tecnología para transmitir, para administrar, para organizar, hasta para cronometrar los eventos. Y en unas elecciones igual. Entonces, este tipo de eventos son targets esenciales para los ciberatacantes. Y no nada más porque estamos hablando de eventos internacionales que quizás no mucho sucedan en nuestra región, pero también estos ataques se tropicalizan. ¿Y a qué me refiero? Nuestros estados, nuestras organizaciones que cuentan con a veces presupuesto limitado o personal limitado, también son afectadas por este tipo de ataques y tienen estos eventos. Y el mayor daño en este año y los próximos es que gracias a el machine learning y la inteligencia artificial, los atacantes van a poder, por ejemplo, llevar lingüísticamente o traducir o tropicalizar los ataques para que sean mucho más asertivos en regiones con un idioma diferente, en este caso. Y como último punto, el tema de las tácticas, técnicas y procedimientos. Todas estas nuevas tecnologías hacen que los atacantes creen tácticas, técnicas y procedimientos mucho más sofisticadas. Ellos tienen muchas maneras más, por ejemplo, de un ransomware, de un phishing. Pero al final, el campo de juego o las técnicas que utilizan siguen siendo muy similares o parecidas. Y es una ventaja que nosotros tenemos de nuestro lado. ¿Por qué? Porque podemos entenderlas y tratar de interrumpir ese ataque durante el proceso. Pero entonces aquí voy un poco al punto que mencionaba en el foro. Está el tema de la colaboración. Si hay colaboración, podemos tener una mayor información de cómo son esos playbooks de ataque para poder interrumpirlos. Por ejemplo, Mitre está en el desarrollo del proyecto Attack Flow, que ayuda justo a dar esa información a las organizaciones para reducir ese juego de ataques. Entonces, frente a este escenario de 2024, 2025 y siguientes, nos podemos preguntar, ¿y qué podemos hacer nosotros? Porque lo que pasa es que el atacante o esta ciberred de delincuentes, ellos se dedican a esto, empeñan dinero, personal, conocimiento para hacernos daño. Pero nosotros también tenemos que ser inteligentes y poder prepararnos frente a esto. Y la mejor manera de lograrlo es creando una resiliencia colectiva
a través de colaboración, asociaciones y ecosistemas conectados. Y voy a profundizar en 3 aspectos de este punto. Primero, poder tener alianza para luchar contra la ciberdelincuencia. Y me gustó mucho las presentaciones anteriores porque a eso apunta, a poder tener asociaciones entre el sector público y privado que puedan compartir conocimientos y las mejores prácticas de ciberdelincuencia. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos información, facilitar información a todos, podemos de manera más inteligente a nivel de cada organización o de manera colaborativa interrumpir algún tipo de ataque. En el caso de nosotros, Fortinet contribuye con la Asociación contra el Cibercrimen del Foro Económico Mundial y estamos lanzando el Atlas de Delitos Cibernéticos para el 2024. Y justo lo que espera es eso, mostrar toda esta cadena de delitos cibernéticos para proporcionar esta información a las empresas y puedan tener mayor claridad y puedan tomar decisiones más asertivas contra la ciberdelincuencia. Otro punto es cambios en las políticas y esto se espera en un cercano horizonte. ¿Por qué? Desde 2 puntos los tenemos que ver. Uno es, estamos viendo a los estados o a los gobiernos definiendo cada vez más qué es un sistema crítico y cuáles son sistemas críticos para ellos a nivel social, a nivel estatal, a nivel de la población. Y entonces a esos sistemas críticos poder exigir arquitecturas de ciberseguridad más estrictos a los operadores de los mismos. De esa manera podemos garantizar, en uno de los puntos que mencioné de las predicciones para el 2024, estar más preparados que si tenemos ataques a una de estas soluciones o infraestructuras, tenemos un punto de ciberseguridad base frente a ellas. También tenemos que hablar de regulaciones. ¿Y por qué? Porque tenemos que tener también regulaciones que nos permitan interrumpir esas operaciones de ciberdelincuencia. Pero no nada más poder hacer denuncias y proporcionar información que sea efectiva. Y la mejor manera de lograr, además de las asociaciones, que se comparta la información, es que hay una regulación, una legislación sobre las mismas. Otro punto interesante es que la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Ciberdelincuencia se presentará en este 2024. Y como último punto, hemos hablado de qué podemos hacer como sociedad o como instituciones colaborativas, Estado, organización privada. Pero ¿qué pasa como dentro de mi organización? Porque yo puedo colaborar, puedo tener información fuera, pero yo también en la organización tengo que estar preparado. Y para eso yo necesito crear o construir un ecosistema resiliente. ¿Cómo yo construyo un ecosistema resiliente? Con 3 aspectos, y algunos lo he mencionado durante la presentación. Con tecnología, con procesos y con personas. Porque si vieron, muchos de los intentos de ataques en el 2023 estaban orientados a personas, a desconocimientos. Otros estaban orientados a tecnologías que ya eran ataques conocidos, pero que no tenían procesos adecuados para mantenerlos actualizados, para mantenerlos parchados. Entonces es necesario nosotros como organización cubrir estos 3 aspectos. Y a nivel de tecnología, ¿cómo yo lo logro? Bueno, implementando, por ejemplo, mallas de ciberseguridad en donde mis herramientas sean integradas y estén automatizadas con la red. La propuesta de nosotros como fabricante es lograr una arquitectura resiliente que converja, que pueda darte una solución integral y pueda darte automatización con inteligencia artificial para responder a cualquier tipo de estos ataques de ciberataques. Pero acompañado a esto, a toda la tecnología o la plataforma de seguridad que podemos ofrecer o que ustedes pueden como organización tener, necesitas crear procesos. Y con los procesos que creas, llevas de la mano esta tecnología. Procesos a nivel por ejemplo, parchado tecnológico, de actualizaciones, de educación de personal, de qué hago si soy víctima de un ciberataque. Necesito crear distintos procesos a nivel organizacional. Y como último, educación a las personas.
y llevo educación a las personas porque y esto es algo, creamos dos aspectos, no nada más para la seguridad de la organización o de la empresa, sino también le estamos brindando educación a la persona para su seguridad personal. Entonces, si yo logro cubrir estos tres aspectos como organización, yo estoy construyendo un ecosistema resiliente. Y esto en conjunto de poder compartir toda esta información que yo obtengo y que estoy desarrollando en mi empresa con otras empresas similares de la industria, con el Estado, con empresas internacionales, con las normas, reglas adecuadas, podemos estar preparados para la creatividad que puedan tener los atacantes los ciberatacantes en el 2024 y 2025. Muchas gracias.